Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones con una noticia que ha puesto de cabeza a todos los seguidores de Demet y Can. Si ustedes lo han leído bien, Demet confiesa que no soporta ver a Can con otra. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta explosiva declaración, analizar las posibles razones detrás de sus celos y especular sobre el futuro de esta pareja que nos tiene al borde del asiento. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de chismes y análisis, y acompáñennos en esta aventura. Empecemos. La noticia ha corrido como la pólvora y ha encendido las redes sociales. Las palabras de Demet, supuestamente dichas en un tono de frustración y dolor, han llegado a nuestros oídos y, por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizarlas a fondo. ¿Qué es lo que realmente molesta a Demet? ¿Es solo una fase pasajera, un capricho de diva, o hay algo más profundo detrás de estas confesiones? Vamos a empezar por lo básico. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su belleza, ha sido vinculada sentimentalmente con Can Yaman, otro de los galanes más codiciados del panorama turco. Su química en pantalla, su cercanía en eventos públicos y los rumores que los rodean constantemente han alimentado la fantasía de muchos fans. Sin embargo, parece que esta vez, la fantasía se topa con la cruda realidad de los celos. Las especulaciones apuntan a que las declaraciones de Demet surgieron tras una serie de fotografías y vídeos que circulaban en Internet, mostrando a Can Yaman en compañía de otras mujeres. No hablamos de simples encuentros casuales, sino de apariciones públicas, eventos sociales, e incluso, según algunos rumores, acercamientos más íntimos. Y ahí es donde entra el conflicto. Demet, que ha mantenido una postura más reservada sobre su vida privada, parece haber llegado a un punto de quiebre. No se trata solo de ver a su compañero de set, o a alguien con quien comparte una amistad siendo fotografiado con otras personas. Se trata, según nuestras fuentes, de un sentimiento de posesión, de un apego emocional que la lleva a sentir incomodidad, incluso malestar, al presenciar estas interacciones. Piensen por un momento en la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las cámaras están siempre apuntando, cada gesto es analizado, cada palabra es magnificada. Cuando dos personalidades tan reconocidas y admiradas como Demet y Can están involucradas, la presión se multiplica. Los fans deseosos de verlos juntos, a menudo proyectan sus deseos en la pareja, creando un universo paralelo donde todo es perfecto y ellos son la pareja ideal. Pero la realidad, como sabemos, es mucho más compleja. Las exigencias de la profesión, los viajes constantes, los rodajes maratonianos, todo esto puede poner a prueba cualquier relación. Y si a eso le sumamos la constante exposición mediática y los celos, la situación se vuelve aún más delicada. Ahora, ¿cuál podría ser el origen de estos celos? Podríamos estar ante varios escenarios. En primer lugar, la posibilidad de que Demet y Can tengan una relación sentimental en secreto. Si este fuera el caso, es completamente natural que Demet sienta celos al ver a Can con otras mujeres, especialmente si estas interacciones sugieren algo más que una simple amistad. En este contexto, las fotos y vídeos podrían haber sido la gota que colmó el vaso, desatando esa confesión. Sería una señal de que los sentimientos son reales y que la situación se ha vuelto insostenible para ella. Otra posibilidad, quizás menos romántica pero igualmente válida, es que Demet tenga un profundo afecto por Can, quizás una amistad muy sólida y un respeto mutuo que ella no quiere ver amenazado por terceros. En este caso, los celos podrían manifestarse como una preocupación por la imagen de Can, o por la dinámica que se crea a su alrededor, que podría ser malinterpretada o utilizada por otros para dañar su reputación o sus vínculos. Podría ser también una reacción a la presión que Can pueda sentir, o a la forma en que es percibido por el público en estas interacciones. También debemos considerar la posibilidad de que la confesión de Demet sea una estrategia. En el mundo del entretenimiento a veces se utilizan este tipo de dramas para mantener viva la atención del público, para generar expectativa y para aumentar la popularidad. Una declaración tan contundente como "no soporta ver a Can con otra" es material para titulares, para debates, para crear contenido. Podría ser una forma de mantenernos hablando de ellos, de mantener viva la llama de la especulación sobre su relación. Sin embargo, basándonos en el tono que supuestamente utilizó Demet, parece haber una genuina frustración detrás de sus palabras.
Si bien la posibilidad de una estrategia de marketing no se puede descartar por completo, la intensidad de la reacción sugiere que hay algo más personal en juego. La forma en que los medios y los fans interpretan estas declaraciones es crucial. A menudo se simplifica la complejidad de las emociones humanas a titulares sensacionalistas. Demet está celosa es más llamativo que Demet expresa su incomodidad ante ciertas interacciones sociales de Can debido a la intensidad de la atención mediática. Vamos a reflexionar sobre el impacto de estas declaraciones. Para los fans de la pareja, esto puede ser una confirmación de sus esperanzas, una señal de que existe una conexión especial entre ellos. Para otros puede ser simplemente un chisme más en el constante torbellino de noticias sobre celebridades. Pero para Demet y Can, estas palabras pueden tener consecuencias significativas. Pueden poner más presión sobre su relación, sea cual sea su naturaleza. Pueden intensificar el escrutinio sobre sus vidas y sus interacciones. ¿Qué implica para el futuro? Si hay una relación real, estas declaraciones podrían ser el inicio de una etapa más seria, donde ambos decidan hacer pública su relación o, por el contrario, retirarse aún más para proteger su privacidad. Si es una amistad, podría ser un punto de inflexión donde necesiten establecer límites más claros. Y si es una estrategia, bueno, tendremos que estar atentos para ver cómo se desarrolla la narrativa. Lo que sí queda claro es que Demet Özdemir está mostrando una faceta más vulnerable y a la vez más fuerte. Al admitir sus sentimientos, está ejerciendo su derecho a expresarse y a establecer sus propios límites. Esto es algo que muchas personas, no solo en el mundo del espectáculo, sino en la vida cotidiana, luchan por hacer. La valentía de admitir la incomodidad, el malestar o incluso los celos, es un paso importante hacia el autoconocimiento y la autenticidad. El fenómeno de las parejas de celebridades es fascinante. Creamos narrativas enteras en nuestras mentes, imaginamos sus vidas, sus amores, sus dramas. Cuando la realidad se asoma, a veces chocamos con ella. Demet y Can, con su fama y su carisma, son el lienzo perfecto para estas proyecciones. Y esta confesión de Demet, sin importar su verdadera motivación, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con emociones reales, con sus propias inseguridades y sus propias luchas. Así que, como conclusión de este análisis, podemos decir que la confesión de Demet Özdemir de no soportar ver a Can con otra es un evento que ha generado muchas preguntas y especulaciones. Ya sea un reflejo de celos genuinos en una relación incipiente, una preocupación por su amistad o incluso una estrategia mediática, lo que sí está claro es que ha puesto el foco sobre la compleja dinámica entre dos de las estrellas más brillantes del momento. Nos recuerda la importancia de la comunicación, la honestidad y el establecimiento de límites en cualquier tipo de relación, por muy pública que ésta sea. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este apasionante tema. Hemos explorado las posibles razones detrás de las declaraciones de Demet, hemos reflexionado sobre las implicaciones y hemos intentado desentrañar las complejidades de esta situación. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de esta comunidad que disfruta analizando el fascinante mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está sintiendo Demet? ¿Es un amor verdadero, una amistad profunda o una estrategia? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus teorías y sus puntos de vista. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y más drama. Hasta la próxima.